Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En este caso vamos a hablar de abducciones, terminando la serie que hicimos anteriormente sobre el tema y que está magistralmente recogido por los autores John Edward Mack, Barbara Bartoli, Carla Turner, Bud Hopkins, una serie de autores que de una u otra manera se implicaron pasando por el ridículo, de una u otra manera por la incredulidad de sus lectores sobre el fenómeno del rapto de entidades extraterrestres hacia los humanos. Algo muy delicado de entender y comprender. Es decir, hay un fenómeno que es el fenómeno OVNI, la posibilidad de que nos visiten, la NASA con su retahíla de que existen o no existen y que sacan ovnis y no se definen, etcétera, etcétera. Pero luego detrás, en la trastienda, los investigadores serios se han encontrado con una realidad que es tremenda. No solo están aquí, sino que están creando una raza híbrida a partir del soporte humano y la combinación con extraterrestres. Faltaba un libro que a mi entender es obligado si queréis penetrar en el concepto de la abducción. Me refiero a The Keepers, de Jim Sparr. Es un tema interesante. Bueno, en español se titula Los Guardianes. Los guardianes que nos visitan y que están permanentemente protegiendo su creación. Somos su siembra. Voy a hacer un extracto del libro. Es largo, pero incluso podía ser más largo hacer una serie de ellos porque no hay desperdicio en el libro. Hay que leerlo todo. Es interesantísimo. Y hay un resumen que define sobre todo la metamorfosis que se produce por parte de Gene Sparr cuando empieza el contacto. Durante 6 años y medio es raptado, lo vuelven loco, se siente invadido, rompen todos los valores éticos que él tenía, invaden su intimidad y a los 6 años y medio se da un cambio extraordinario, haciéndose, digamos, cómplice y sometiéndose al programa que estos extraterrestres traen desde hace milenios. Lo que vamos a hacer es poner este trabajo a vuestra disposición para que juzguéis por vosotros mismos, para que establezcáis un criterio. Nosotros simplemente investigamos, no somos un grupo que desea o quiere cambiar el parámetro de pensamiento de cada uno, sus conceptos éticos, morales o religiosos. No somos religiosos y simplemente investigamos. El libro comienza con la aparición en un momento determinado, después de 6 años y medio de abducciones, pero el libro comienza con una extracción que se da por parte de estos extraterrestres, pero curiosamente le acompaña un personaje vestido como los gángsters de los años 30. Él se alucina, los hombres de negro que tan famosos, que veremos que tiene su miga, porque no son personajes, son probablemente híbridos humanos extraterrestres que vienen del futuro. Esto es tremendo. Y le lleva ante en la playa, lo saca, le lleva ante un elemento de luz, la luz se convierte en una pantalla grande y ahí tiene una serie de experiencias. Así comienza el relato para luego proseguir volviendo para atrás y explicando desde el principio qué le ha pasado durante 6 años y medio. Pero empieza así. Al principio pensé que era solo un hombre. Llevaba una chaqueta con hombros anchos y pantalones holgados, una camisa de vestir negra y una corbata de seda negra, ceñida al cuello. Su traje era de Armani o algún otro corte elegante de diseñador. Un sombrero fedora de ala ancha caído sobre su cabeza. Esos rasgos llegué a ver que no eran humanos, sino que eran la cabeza de forma extraña y los ojos almendrados que había llegado a conocer demasiado bien. Es algo extraño el aspecto de estas criaturas. La película Expediente X hizo un buen trabajo al representarlos. En la carne, los extraterrestres tienen una apariencia definida, una presencia algo de otro mundo o su alrededor.
Aquí ante mí había un extraterrestre vestido como un mafioso de Chicago al estilo de los años 30. Esas palabras resonaron en mi desconcertado cerebro y las repetí en voz alta confundido. Él dijo: «El jefe quiere verte». Es posible que tengan capacidad para viajar en el tiempo, y el último aterrizaje puede haber sido a finales de los años 30 en Estados Unidos. Por otra parte, tal vez estas cosas sean tan extrañas, tan fuera del mapa de lo que un ser humano puede captar, que mi mente a veces cortocircuitaba y sustituye impresiones tan ridículas como una mascarada de gángster para permitir que estas experiencias sean asimiladas. El círculo de luz se convirtió en un enorme rectángulo de luz blanca de unos 25 pies de ancho y 15 pies de alto. Parecía ser una puerta hecha de luz. Al principio pensé que esta apertura apareció de la nada o que había abierto un agujero en otra dimensión. Sé que tienen la tecnología para hacer esto. Sin embargo, en este caso, el ovni estaba camuflado y era invisible. Me desmayé y desperté en una habitación con poca luz. Frente a mí había 3 extraterrestres. 2 eran pequeños trabajadores y uno era más alto, un verdadero extraterrestre, como yo les llamo, algo así como un supervisor. A su lado había algo parecido a una camilla de hospital o una mesa de exploración. Después de 6 años y medio de secuestros, esta era la primera vez que tenía control total de mis funciones motoras. De nuevo podría haber corrido, pero no lo hice. Parecían entenderme. Parecían saber que esta vez no les iba a causar ningún problema, que de alguna manera, por alguna razón, ahora sabía que no me harían daño. Bien, Ginespar prácticamente todos los días, aunque se escondiese debajo de las piedras, aunque se cambió varias veces de ubicación, es raptado por las noches sin pedirle permiso y es llevado mediante un campo de energía a su astronave, a la astronave de estas entidades, contra su voluntad. Él busca de todas maneras librarse de ese tormento, pero no lo consigue. 6 años y medio raptado, llevado a sus astronaves, sintiéndose invadido en todos sus elementos de vida, alterando su convivencia con su esposa, Teresa, y perjudicando de una u otra manera su trabajo como agente de la propiedad inmobiliaria. Algo tremendo, 6 años y medio de tormento que él no entendía y no podía digerir. Y en esas abducciones lo que le enseñan los extraterrestres es su alfabeto, las letras, los números y los conceptos que quieren que aprenda. Él se rebela porque no quiere. Además no lo entiende bien. Hay un pasaje en el que él se da cuenta cómo estos extraterrestres no respetan o de una u otra manera no les frena ni los edificios, ni las barreras físicas, ni las barreras eléctricas, ni las emociones humanas. Sencillamente pasan por medio de la habitación, traspasan los muros y se ve cómo él observa cómo desde el jardín las pisadas y las hojas que vienen del jardín pasan por el muro y siguen en su habitación. Es decir, estos seres crean una especie de burbuja energética que no hay nada que se les resista, mucho menos los humanos, que somos, digamos, pequeñas cárceles biológicas. Cualquier edificio, cualquier barrera la saltan impunemente. Y lo que hacen es enseñarles un alfabeto. Pero este alfabeto es curioso porque, aunque son la equivalencia en letras del alfabeto humano, sin embargo, sus conceptos, sus dibujos, sus letras, encierran conceptos volumétricos. Es decir, la letra A para nosotros nos habla que es el comienzo de una vocal, en fin, pero ellos en la letra A hay conceptos de historia, de humanidades. Ellos
sintetizan en su, digamos, lenguaje lo que nosotros no conseguimos hacer si no es uniendo letras. Ellos, cada letra es un mundo, cada letra es un concepto, cada letra es una ciencia. Seguramente en algunas películas, como por ejemplo en Harry Potter y en otras películas de magia, habéis visto un búho. El búho es el signo del conocimiento, el signo de la verdad esotérica, que los antiguos alquimistas y los iniciados utilizaban como saludo o como señal de apertura a un conocimiento superior. Bueno, pues curiosamente Jim Spar recibe la visita previa de los extraterrestres de un búho grande, maravilloso, que se presenta. Él se ve desconcertado porque no entiende lo que es el búho. Luego lo mira y se sabe que el búho es el signo del conocimiento, el animal que nos da apertura a verdades esotéricas profundas. O sea que si veis en vuestra habitación, en vuestros sueños, en vuestras percepciones un búho, tenéis la seguridad de que vais a recibir una lección extraterrestre como la recibía periódicamente Jim Spar. A lo largo de las abducciones, ya después del segundo o tercer año, donde la resistencia es permanente, no quiero que me saquéis, dejadme en paz, les insulta, les llama de todo, pero se ve inmovilizado. Él de repente le sacan y no puede mover un músculo. Está absolutamente prisionero de sus sentidos. Está bloqueado. De vez en cuando los ojos los puede abrir un poco, pero con mucho tiempo empieza a acostumbrarse, desgraciadamente, a esos raptos. Él habla de que probablemente le pusieron un implante, quizá en el cerebro, porque sobre él actuaban de 1000 maneras, con agujas, con varillas, con tocamientos. Seguramente le darán algún implante, algo que le han puesto que le permite comunicarse con ellos y además le permite la telepatía y en uno de los aprendizajes hace que se muevan los objetos sobre una mesa con la mente. Le están instruyendo, le están dando mensajes telepáticos, mientras permanentemente sigue el dictado y la comparativa entre el alfabeto humano y el alfabeto extraterrestre con sus conceptos volumétricos. Y amigos míos, lo que ocurre, como en todos los casos y las investigaciones de los antiguos o de los autores que os he dicho antes, como Mark, Karna Turner, Barbara Bartolic, Bud Hopkins, empiezan el rapto de estas entidades a los humanos, ¿pero para qué? Para extraerles semen, para extraer óvulos femeninos, para estimularles para que eyaculen y llevarse el semen. Y hay una experiencia que él cuenta, cómo estos seres tienen una capacidad extraordinaria. Son capaces de ver tus apetencias, tus gustos, tu cultura, y proyectarla sobre ti. Por ejemplo, si tú eres religioso y te gusta la figura de Jesucristo, pues ellos te la proyectan, se presentan como Jesucristo, o como Buda, o como algún superhéroe. El nivel que tú tengas de aceptación, el modelo que tú tengas de superhéroe, lo reproducen. Pueden parecerse a mujeres, a hombres. Son maestros del disfraz. Y una de las cosas que hacen es proyectar frente a Jim, a Spar, una mujer hermosísima, bellísima. Esa mujer le estimula a Jim, se acopla con ella. ¿Para qué? Para que le saquen el semen, y le sacan el semen. Pero luego se da cuenta de que no es una mujer, es una máquina. Pero estos seres son capaces de proyectar la imagen sobre el cerebro de Jim, pensando que está con una mujer bellísima. Tremendo. Esto puede parecer extraño, pero os aseguro que no. Es una facultad que tiene el cerebro. Yo he practicado la hipnosis durante unos cuantos años y cuando quería proyectar una imagen en un grado de sugestión elevado sobre el testigo, sobre el paciente, él veía lo que yo le inducía, lo que yo le decía. Y si le decía que venía un rinoceronte, pues él veía el rinoceronte y se asustaba. Bueno, pues estos extraterrestres no hace falta que hagan el ritual de la hipnosis, sencillamente lo proyectan sobre tu mente. Y vemos a Jim Spar que sin pedirle permiso ni nada, ahí están los valores éticos que tenemos que juzgar, ve una mujer bellísima,
con la que hace el amor. Y luego se da cuenta que es fría, que es metálica, que es una máquina. En una de las experiencias me enseñan una mujer desnuda y bella, y me apareo con ella, pero era una máquina para sacarme semen. Mientras me alejaban no pude evitar notar que algunas de las líneas suaves de esta mujer ahora parecían cuadradas. Ella era decididamente menos orgánica. Sentí que ella no era realmente una mujer, sino más bien una máquina, una especie de aparato que los extraterrestres usaban para extraer semen. Usando su habilidad de ilusión, de enmascaramiento y de imagen en pantalla, habían sido capaces de engañar a mis sentidos lo suficiente para sus propósitos. Descubrí rápidamente que hay más en este proceso que simplemente tomar semen. Jim Spar se cabrea, se enfada, discute y le dice: ¿por qué no me dejáis en paz? A él y a su esposa, aunque la historia de su esposa es más cortita, más liviana, pero también ella, de una u otra manera, es raptada, como luego veremos, por parte de estos extraterrestres. Teresa se llama su esposa. Pero Jim se enfada, se cabrea. ¿Por qué no me dejáis en paz? ¿Por qué yo? ¿Por qué me habéis hecho este tormento que no puedo dormir? Jim Spar se da el alcohol, no puede dormir, se desespera, empieza a tomar fármacos, pierde su trabajo. Tremendo lo que vive este hombre. Pero los extraterrestres invariablemente le abducen, le comen el coco, como decimos en España, le proyectan imágenes constantemente. Bien, en un momento determinado los extraterrestres le dicen: tú eres nuestro y te hemos seguido desde el principio. Y le enseñan cómo está en la Segunda Guerra Mundial. Él, en una reencarnación suya en la Segunda Guerra Mundial, con los alemanes, él como italiano, como aliado de los alemanes. Luego le enseñan, tengo aquí las notas, le enseñan cómo en otro periodo de su tiempo, en la época victoriana, es un empresario de alto nivel. En todo momento están registradas sus imágenes y sus emociones. Estos seres le han seguido desde hace miles de años. En otro momento aparece como un labrador en la Edad Media. También como en una taberna, probablemente en Francia. Incluso en el Imperio Romano se le ve cómo está en el Senado hablando, y además le enseñan en los ancestros cuando era simplemente un cromañón o un neandertal. Tremendo. Le han seguido para hacer este programa, porque él al final termina siendo, digamos, un agente informativo de los extraterrestres del programa. Terminan o programan su vida desde hace miles de años, desde el tiempo de los cromañones. Han seguido, le han estado instruyendo, preparando para llegar a este momento. Pero este momento es duro, es difícil, porque tiene que dar un salto cultural y emocional para el que no está preparado. Ellos, queridos amigos, saben de nuestras reencarnaciones anteriores. Saben lo que hemos hecho. No existe para ellos limitación. Estos seres son tremendos. Como antes he dicho, hay una especie, cada vez que él es abducido, él nota una corriente eléctrica, se nota espásmico, es decir, está bloqueado, no puede mover ni un solo músculo. Y él entiende que hay un campo de energía. En ese campo de energía se dan todas las posibilidades. Y él se siente como estar allí y aquí. Es como una especie de desdoblamiento astral. No se puede mover, pero está interaccionando, parte como pasivo, por ejemplo en su habitación, y como activo en la nave extraterrestre. Todo eso se da a través de un campo de energía, una burbuja espaciotemporal, es decir, pueden dilatar el tiempo y el espacio, y se ve en la nave mientras que su cuerpo está en su casa. Algo tremendo. La tecnología de estos seres es alucinante. Sentí ese extraño pero familiar zumbido eléctrico estático alrededor de mi cuerpo y la abrumadora necesidad de irme a dormir. Luché contra este impulso y la obstinación desgarró mis reacciones automáticas. Espera un momento, me dije. Recuerda, has pasado por esto antes. Tómatelo con calma, dije en voz alta. ¿Por qué, bastardos, venís a buscarme en medio de la noche? Sabéis que me asusta.
A lo largo de estos 6 años y medio, dos personajes vestidos como los hombres de negro, con un traje de los años 30, los años 20, 30, como si fueran gángsters, con su sombrero característico, como los antiguos gángsters, como veis en las películas, le siguen en un sedán blanco, en un coche característico de aquellos años. Y le siguen permanentemente, no sabe por qué lo hacen, pero ya se cabrea, se enfada, les insulta, pero ellos invariablemente esperan a la puerta de su casa, si va caminando le siguen con el coche. Él se da cuenta de que esos seres son probablemente, y esto es lo curioso, humanos del futuro, que han cogido como elemento de entrada el tiempo correspondiente a los años 30. Entonces esos seres que vienen del futuro, que son humanos ya transformados, probablemente híbridos, es decir, dentro de 5, 6 o 7 mil años, imaginaros, nosotros hemos, con nuestra mezcla con extraterrestres, nos hemos vuelto un poco extraterrestres, los ojos son distintos, las caras son distintas, y en ese tiempo, el salto en el tiempo es posible. Y lo que él dice es que estos seres que son hombres de negro, que llaman tan vulgarmente, no son ni más ni menos que los humanos de dentro de 3, 7, 8, 9 mil años, los que sean, que han cogido un puente de retorno a la Tierra, pero que utilizan la terminología, las formas, los modos de los años 30. Por eso tienen esos trajes característicos de gángster. Y le siguen a todos los sitios hasta que en un momento determinado ya le dejan en paz, por lo visto, porque él ya va aceptando poco a poco que la abducción no va a parar y que lo que buscan estos seres no es hacerle daño, sino que colabore con ellos. Mientras los dos chicos del sedán me seguían hasta el aeropuerto, tuve otra sensación, enojo, paranoia. Las lágrimas picaron en mis ojos, pero casi como si me estuviera calmando, tuve la sensación, la fuerte premonición, de que aunque probablemente tenía los medios para seguirme, ir a Florida era la mejor manera de deshacerme de estos matones. Yo también estaba triste porque amaba Texas. Me encantaba la casa que había construido y el sentido de pertenencia. Pero tuve que seguir adelante, simplemente tenía que hacerlo. Fue el sentimiento correcto. Desde ese momento, nunca más volví a ver a ninguno de estos chicos con su sedán blanco. Aunque nunca supe exactamente quién eran, realmente no me importa. Ese era un misterio que no quería trabajar. Tenía otros misterios en los que concentrarme. Como hemos visto en la serie anterior de vídeos que hicimos sobre la abducción, estos seres están raptando millones de seres humanos, tanto en Estados Unidos. En Estados Unidos se calculaba que podía ser entre 4 y 8 millones, no se sabe la cifra de abducidos, hombres y mujeres, pero en el mundo entero serán muchísimos millones más. Y en esas abducciones raptan a hombres a los que sacan el semen y mujeres a los que sacan el óvulo o los óvulos. Pero fijaros, las mujeres tienen muchos óvulos y los hombres tienen millones de espermatozoides. ¿Qué raza están produciendo? Si simplemente hay cerca de 8 millones posibles en Estados Unidos, en el mundo pueden ser 100 millones o más. Y teniendo en cuenta la capacidad reproductora que tiene el semen, en 1 centímetro cúbico hay 250 millones de espermatozoides. La mujer tiene muchos óvulos y puede estar fecunda muchos años. Ellos raptan, estos seres raptan estos elementos biológicos y tienen durante 3 meses al feto metido en la madre y a los 3 meses lo sacan y lo llevan a la incubadora. Esto es lo que normalmente dicen los testigos. En un momento determinado, Gene Sparks se encuentra delante de una niña de 12 años, bonita, pero diferenciada de los humanos. Ya tiene los característicos híbridos. Se queda hablando con ella. Ella es pasiva. Son seres pasivos. No tienen las emociones que nosotros tenemos, porque lo que están intentando estos seres es crear seres vibracionales, no emocionales, que tengan un espíritu del colectivo, de manada, de vibración con la tierra. Nosotros somos emocionales, somos geniales, somos asesinos, somos magistrales. Nos mueve el amor, el odio, las emociones. Estos seres son fríos, son distantes. No significa que no colaboren para el bien o para la continuidad de la vida, pero no tienen esas emociones. Y se cuenta con una niña de 12 años
y se da cuenta que es su hija, una hija que la han cogido de su semen y se la han presentado delante de él. Él al final siente incluso una empatía con la niña. Es su hija al fin y al cabo, aunque no la ha acariciado, aunque no la ha acunado, pero es su hija, es curioso. En medio de la lección, la palabra mirar apareció en la pantalla de la mesa. Al lado de la pantalla de la mesa había una niña humana, pensé al principio. Luego tuve que mirar más de cerca, porque no estaba tan seguro. Era joven, tal vez tenía 12 años o algo así. Ella simplemente se quedó allí mirándome y ni una sola vez parpadeó. Una chica realmente linda, frágil, con una barbilla ligeramente puntiaguda, cabello corto y delgado y cabello rubio sucio. Sin embargo, según los estándares humanos, su nariz era demasiado pequeña y sus labios demasiado finos. Lo que más destacaba fueron sus ojos. Casi parecían ojos humanos, pero más redondos y grandes. No estaba asustado, no podía dejar de mirar esos ojos. Sentí amor y al mismo tiempo fortaleza mental. Mi impresión fue que ella era mitad humana y mitad extraterrestre. Pero había algo más, algo inquietamente familiar. Entonces me di cuenta, ella era mi hija. Y efectivamente, las relaciones con su esposa Teresa se ven muy perjudicadas porque este hombre se dio a la bebida, el trabajo lo descuidó, estaba absolutamente paranoico, no podía librarse de este tormento y su matrimonio se resquebraja. En un momento determinado, Teresa, su mujer, está embarazada y él dice, ¿cómo es posible? Si tenemos relaciones sexuales con anticonceptivos, no puede estar embarazada, a no ser que haya tenido alguna relación extramatrimonial, porque su matrimonio no iba muy bien a cuenta de este problema. Pero su mujer le dice, no he tenido ninguna aventura externa. Él dice, bueno, al fin y al cabo, cuando nazca el niño o la niña, lo que sea, haciendo una prueba de ADN, sé si es mío o no es mío. Y está efectivamente embarazada, va al médico y le confirma, pero a los 3 meses pierde el niño, como en todos los casos de abducción. Ese niño que lo pierde Teresa, su mujer, ¿dónde está? Probablemente a los 3 meses lo sacan y llevan a criarlos en sus incubadoras, que en algunos testigos que han ido en las naves o han visto las naves, hay miles, millones de incubadoras con fetos humanos que están siendo criados, alimentados con la tecnología extraterrestre. Lo malo para Teresa y para mí fue que mientras todavía estábamos casados, no éramos tan unidos como antes. Al principio de 1992 perdió 2 periodos. Ahora bien, esto era extraño, porque aunque teníamos relaciones sexuales no eran tan frecuentes. Además, cuando teníamos intimidad de esta manera, usábamos anticonceptivos. ¿Embarazada? Seguramente no. Aún así, acudió al médico y no pasó mucho tiempo para determinar que sí, efectivamente estaba embarazada. Lo primero que pensé fue que debía haber estado teniendo una aventura. Como teníamos serios problemas matrimoniales, casi me lo esperaba, pero mis celos italianos fueron controlados por la practicidad y la compasión. Sin embargo, ella me aseguró que ese no era el caso. Debo ser el padre, afirmó. Bueno, pensé, siempre puedo comprobar el ADN más tarde. Aún así, después de haber visto a Teresa y a mi hija en la nave alienígena, tuve un mal presentimiento por todo este asunto. Así que lo tomé día a día. Una parte de mí dijo, ten cuidado. Al final del 3er mes, Teresa fue a un chequeo y estaba bien. Esa noche, sin embargo, se despertó con un gran dolor. La llevé rápidamente a la sala de emergencia del Lee Memorial Hospital en Fort Myers.
Esperé con ella en una de las pequeñas salas de exploración a que llegara un médico de planta. Él me pidió que me fuera para poder hacer algunas pruebas, así que esperé en el pasillo. Una hora después salió a decir que Teresa estaría bien. Sin embargo, solo había un problema. Si bien definitivamente había estado embarazada con un saco fetal, ahora no había ningún feto dentro. Levantó una fotografía de ultrasonido con un útero, un saco y ningún feto. De hecho, en el libro él ve cómo hay una sala con muchísimas mujeres tumbadas, todas son parecidas, muy guapas, pero como antes he dicho, estos extraterrestres saben lo que le gusta a Gene Spar respecto de las mujeres, una serie de joyas que a él le gustan mucho, su tipo, y lo que hacen es proyectar en la sala un montón de mujeres con el gusto, con la apetencia de cómo concibe Gene Spar a esas mujeres. En definitiva, lo que buscan es su semen, y vuelven, esas mujeres le estimulan, le acarician hasta que otra vez eyacula y su semen es llevado seguramente a las estrellas. Por eso, como hemos visto anteriormente, vio a su hijo. Pero ¿cuántos hijos puede tener Gene Spar, no voluntarios, a los que no ha acariciado y que han nacido de estas combinaciones biológicas por parte de los extraterrestres? Yo tengo mis hijos, sé quiénes son, pero imaginaos que un día os levantáis, se os presenta un extraterrestre y os dice, mira, te sacamos semen en tal año, en tal año, en tal año, y aquí tienes una docena de hijos con ojos rasgados, con cara flácida, con un pelo ralo extraño. Son tus hijos, pero ¿son hijos de la voluntad o son hijos obligados, raptados? ¿Cómo concebéis vosotros eso? ¿Es ético hacerlo o no es hacerlo? Hay un concepto que él baraja en el libro que es muy interesante. Y voy a utilizar el ejemplo más común. Yo cuando voy al gallinero, a mis gallinas, vivo en una granja como conocéis, si veo que una gallina está mal o tiene algún parásito, alguna cosa, la tengo que apartar del resto. Yo no le pido permiso, ni le digo que entienda lo que voy a hacer. Incluso si es necesario y tengo que sacrificarla, sin dolor, por supuesto, tengo que llevarla al veterinario, pues no me queda más remedio, porque si no hago eso, el resto de las gallinas se muere. Y las gallinas se pueden quejar, pero no me queda más remedio si quiero preservar la especie. Claro, ¿cómo le puedo pedir permiso a una gallina? Ella tiene los valores que yo tengo, ella entiende que lo que estoy haciendo es para su bien, o si le doy una medicina que no le gusta, la tiene que meter en el pico, es para salvar la vida. Bueno, pues según estas entidades, la diferencia entre nosotros y las gallinas es menor todavía que la diferencia evolutiva entre estos seres, que son tremendos, son Dios, vamos a llamarlo así, lo que nosotros concebimos de Dios con superpoderes, lo tienen estos seres. Bueno, pues ellos hacen lo mismo con nosotros, como si fuéramos gallinas, como decía Freixedo, como si fuéramos una granja cuidada por estos guardianes. Hermosas mujeres jóvenes entraron en la habitación, pequeñas, con un hermoso cabello oscuro y pantalones vaquero azules ceñidos. La mera visión de ellos provocó una conmoción directa en el viejo cerebro del reptil de Gene Spar, casi una parodia de lo que me gustaba de las mujeres hermosas. Claramente estos seres podían leer cada centímetro de mi mente. Uno incluso llevaba ese tipo de joyas de plata y turquesa que encuentro atractivas para las mujeres. Parecían tan reales. Una de ellas pasó sus dedos por mi cabello y acarició mi cara. Se volvió hacia la otra mujer y me miraba con adoración y dijo, vaya, no es guapo. Bueno, eso demostró que no eran reales. Aún así fue fácil caer en el espejismo. Me acariciaron y me dieron placer y luego una suave y cálida descarga eléctrica recorrió mis testículos y eyaculé. Esto sucedió. El hechizo y la sensación de abuso volvió a invadirme. Esto no es natural, grité. En otra de las experiencias, curiosamente, él ve cómo 3 grupos de una docena de personas, más o menos, o de unas cuantas personas, aparecen, algunas semidesnudas, otras desnudas, otras vestidas, aturdidos en un campo abierto, en un campo verde.
las han raptado los extraterrestres, las tienen allí para los experimentos de inseminación genética, manipulación de sus órganos, etcétera, etcétera. Y están aterradas, están llenas de miedo. Y es cuando le dicen a él, en ese ya han pasado 6 años y medio, y le dicen, consuélalas. De una u otra manera él siente ahí que tiene un cierto protagonismo, porque ve una persona está aterrorizada y le consuela. ¿Por qué? Porque él ha pasado por ello. Y le dice, al final, no es tan grave, no es tan peligroso, yo sigo vivo. Y le consuela. Es decir, de una u otra manera acepta implícitamente esa pequeña misión de consolar a un montón de abducidos que estaban en el campo, en un campo abierto, con las naves encima de ellos. ¿A cuántos han raptado estos seres? ¿Cuántos millones? Mientras mis ojos se adaptaban a los charcos oscuros que me rodeaban, pude ver que a unos 20 metros a la izquierda otra docena de personas estaban tiradas en el suelo. Sobre ellos había un extraterrestre. 20 metros a la izquierda de ese grupo había otra docena de personas. 3 montones de personas desorientadas en un claro, apenas vestidos o desnudas. Estaba decidido a recordar esto. El joven que estaba a mi lado estaba perdiendo el control y gritaba terriblemente. Un extraterrestre apareció a mi lado y escuché su comunicación telepática. Cálmales. Según va pasando el tiempo y él maneja perfectamente los símbolos, tiene ya una telepatía directa con estos seres, consigue entender el programa. Bueno, pues en un momento determinado vienen 2 bajitos, porque hay extraterrestres que son, digamos, robots. Deben ser robots biológicos, pequeñitos, cabezones, pero detrás de ellos hay siempre un supervisor, entidades más altas, con más conciencia, que no suelen presentarse más que en ocasiones muy comprometidas. Normalmente los que operan como si fueran mecánicos son los robots biológicos, que son esos cabezones grises que todos conocemos y que actúan sobre el cuerpo humano. En un momento determinado le dicen, te hemos traído un regalo, y le enseñan una caja. En la caja hay unos tubos, unos cuantos tubos, y dentro hay un líquido muy desagradable, con mal olor y muy feo. Y le dicen, mira, esto lo hemos sacado de tus pulmones, porque Jim Sparr en ese tiempo fumaba mucho. Bueno, fumaba y bebía, porque estaba desesperado. Y le dicen, toma, hemos cogido este líquido nocivo de tus pulmones y te hemos salvado la vida. Entonces empieza a darse cuenta él que no todo es negativo, que probablemente lo que están buscando es preservar su creación. Así le dicen, nosotros los creamos a vosotros, os seguimos durante miles de años y no queremos que se vaya la vida del planeta. Y entonces le enseñan algo que le han salvado la vida, le han salvado sus pulmones, un regalo precioso por otra parte. Noté que subía un mal olor. En la caja había unos 6 o 7 tubos de vidrio largos. Cada tubo tenía aproximadamente entre 1 pulgada y 1,5 pulgadas de diámetro. En el fondo había un líquido espeso de color marrón oscuro, pegajoso y maloliente, de unos 5 centímetros de profundidad. El alienígena regresó y se quedó mirando. Rompí el contacto visual, no porque tuviera miedo, sino simplemente para estar seguro. ¿Qué es esa cosa oscura? Al parecer era líquido de mis pulmones, que estaban enfermo, pues era fumador. Como en los otros autores a los que desarrollamos los vídeos correspondientes, que podéis verlos en el canal. Bueno, pues en un momento determinado es llevado a una cúpula grande, a un hangar enorme, donde hay soldados custodiando el hangar. Además, hay seres con batas blancas combinando o trabajando al unísono con extraterrestres. Y se queda alucinado, porque por lo visto, no solo es el abducido, él, la víctima, no. Hay una cooperación voluntaria entre humanos, élites humanos del ejército de Estados Unidos, entre otros casos, es su caso, pero no significa que en otros países no pase lo mismo. Hay una colaboración directa entre científicos humanos con bata blanca y extraterrestres custodiados por soldados en hangares subterráneos enormes. Él lo cuenta, esto es lo que vio. Y él se maravilla y dice, ¿cómo es posible que esto no salga a la luz? ¿Cómo es que nos han engañado durante tanto tiempo?
incluso habla de los helicópteros negros famosos, que son los que ponen en marcha esa facción del ejército, esa élite del ejército, que sigue adelante el programa de colaboración con extraterrestres. Algo tremendo, se queda alucinado viendo cómo interactúan al unísono en el mismo programa humanos, militares y extraterrestres. Me encontraba en una enorme sala rectangular del tamaño de quizás la mitad de un campo de fútbol. Las paredes parecían de metal corrugado. De hecho, parecía como si estuviera en el interior de un hangar de aviones. Cuando mi vista se aclaró y miré a mi alrededor, vi algo que no me gustó mucho. Guardias militares humanos. Estaban alineados con la espalda contra la pared, espaciados a intervalos de 20 pies. Aparecieron dos hombres con batas de laboratorio caminando con un extraterrestre. Era una fraternidad humana. Trabajar con extraterrestres en igualdad de condiciones me molestó bastante, por supuesto, pero tuve que recordarme a mí mismo que había visto humanos antes que habían sido el resultado de imágenes en pantalla, extraterrestres jugando con mi cerebro. Sin embargo, cuanto más miraba, más tenía la sensación de que realmente eran humanos. También me pareció sentir que estos contenedores eran algún tipo del sistema de transporte, que fueron creados por el hombre. Pero si realmente se trataba de una instalación humana, ¿por qué estaba el extraterrestre aquí? ¿Por qué estaban aquí? Me habían transportado aquí usando una de esas naves. ¿Estaba el ejército estadounidense aliado con mis secuestradores alienígenas? También en otra parte del libro hay una serie de experiencias con él, digamos que encuentra a John Mack, a Bud Hopkins, a toda esta gente, y lo que hacen es los abducidos se van juntando en terapia, digamos, emocional. Se juntan porque todos tienen el mismo problema, han sido abducidos, les han raptado, han visto a sus hijos, son víctimas, entre comillas, de los extraterrestres, y él forma parte de esos grupos de ayuda y de apoyo. No les entiende nadie. En sus familias los señalan como marginados o como locos, y todos ellos se van juntando y entre ellos van contando lo que les ha pasado, y así forman un tejido muy interesante. Es meritorio lo que hace John Edward Max, el psiquiatra de Harvard. Se juega su carrera, y aunque es en una universidad de alto prestigio, como es la Universidad de Harvard, él dice que sigue adelante con sus investigaciones, y hay dos libros que él ha publicado muy interesantes. Uno es Pasaporte al Cosmos y el otro es Abducidos. Bueno, él y otros tantos autores, como antes he citado, y él dice: señores, tenemos un problema. Y esos señores los junta, hace terapia de grupo. En una de esas experiencias les sacan a ver sus ovnis. Los ovnis aparecen como unos diamantes, una forma de diamante luminoso en el cielo. Por tanto, si veis en el cielo frente a vosotros una nave, nube, luz en forma de diamante, son los seres que contactaron o abdujeron a Jim Spark. Bueno, y digamos que al final, todo este montón de experiencias, estos años, donde ha tenido que pasar por secuestros, robo de esperma, presencia de hijos, la esposa embarazada, el trabajo abandonado, bebiendo como un loco, con los pulmones hechos polvo, perdiendo el trabajo, etcétera, etcétera, al final tiene una experiencia alucinante y le llevan a una feria abandonada donde está lloviendo a cántaros y no se moja, él no se moja, ni ellos se mojan. Se conoce que ese campo de energía que le rodea les protege, y aparecen 12 personajes allí, altos, con apariencia humana, y le hablan de qué es lo que está pasando. Le explican desde cuándo están aquí, cómo actúan con los seres humanos. Gene Spark se queda alucinado porque se da cuenta que los verdaderos enemigos son los humanos, no son los extraterrestres. Y le cuentan cómo ellos han hecho un pacto con algunas élites y gobiernos, sobre todo en Estados Unidos, y les han dado tecnología para que pusieran en marcha programas que hiciese que la Tierra no se aniquilase, que no viniese el cambio climático, que no se produjera superpoblación, que no lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo en un caos.
y hace poco sacamos unos vídeos, sobre todo de Goncho Laquian, que habla de cómo nos queda muy poco de vida porque esto se nos va de las manos. Bueno, pues todo eso fue programado por extraterrestres y los gobiernos, sobre todo el gobierno americano, para que darles una tecnología especial para que pudiesen cambiar la alimentación humana, no producir hidrocarburos, no alterar el CO2, máquinas que podían darnos ese salto hacia un planeta limpio en el ciclo que vivimos ahora. No es que el humano haya provocado todo esto, estamos en un ciclo que la radiación cósmica hace que haya sobrecalentamiento, etcétera. Lo que pasa es que el ser humano puede resolverlo según lo que dicen estos extraterrestres y no quiere. Esa tecnología que fue entregada fue con la condición de que dieran a conocer al ser humano la presencia de ellos y la voluntad de quitar las armas atómicas y de salvar el planeta. Los humanos no quisieron. Dijeron que no estábamos preparados y esa tecnología se empleó como armas de invasión o de ataque o de supuesta defensa de la otra potencia o de las otras potencias que podían amenazarlas. Es decir, los que han engañado esto, y es lo que él se sorprende y se alucina, son los humanos, no los extraterrestres. Los extraterrestres solo pidieron que les dejaran coger soporte biológico para crear esa raza que habitará el planeta después de esa catástrofe. Y él se maravilla y dice, ¿cómo es posible que haya esa traición de mi gobierno y de los seres humanos? Se queda absolutamente perplejo. Tremendo. En esa reunión, cuando acaba la reunión, él pues siente añoranza y les dice, no os marchéis, no nos abandonéis. Y les dice, mostraros como sois. Porque claro, él ve a los seres que están bajo la lluvia, pues muy guapos o humanos, pero de repente ese velo que proyectan sobre él se cae, se quita y aparecen lagartos, seres con escamas, seres reptilianos, enormes, son como ellos dicen que son como los jugadores de rugby, los jugadores de fútbol americano, son enormes que llevan esas sombreras. Bueno, pues eran así, con unas manos tremendamente grandes. Claro, él dice, bueno, que tengan las manos grandes no importa, porque como trabajan todo con la mente, mueven los objetos y hacen todo con la mente, y le hablan de que efectivamente ella es una raza vieja que nos sembró, que somos su creación, y ellos no van a perder esa creación, no van a perder el planeta ni la vida en el planeta. Lo que están haciendo es ayudar. El problema es que los humanos no quieren, no les da la gana. Y entonces le dicen algo, cuando les ve con esa cara tan extraña, les dice, como antes hemos dicho y ha dicho Gene Spark, la amnistía. Les dice, mire, como por mantener este secreto, por manipular la información y la tecnología que les hemos dado, estos seres han matado, han perseguido, han ignorado a muchos testigos, están acusados de asesinato, han empleado esa tecnología en forma de armas. Si ustedes y la humanidad se entera, al final tienen que ir a la cárcel o tienen que ser ejecutados porque han hecho una traición enorme. Entonces dice, para que empecemos bien, perdónenle ustedes, hagan una amnistía, porque si no, los del gobierno ya no pueden dar marcha atrás. Han hecho tales atrocidades que no pueden aceptar que han cometido esos crímenes. Y le dice, que haya una amnistía, que es lo que le proponen a él. Y se presentan delante de él como son, enormes, gigantes, con unas manos grandes, como lagartos. Tienen cara de lagarto, escama de lagarto, ojos felinos, como los lagartos, con la pupila variada, etcétera, etcétera. Tremendo. Hay algunas cosas que necesitas entender. Sí es verdad que hemos estado en contacto con los líderes de tu gobierno y personas de poder. También es verdad que se han realizado acuerdos y se han mantenido en secreto para vuestra gente. También es verdad que en el pasado algunos de los vuestros han perdido sus vidas o se les ha hecho mucho daño para proteger este secreto. Nuestras manos no tomaron parte en esto. Nos pusimos en contacto con tus líderes porque tu planeta está en graves problemas. Tus líderes dijeron que la gran mayoría de la población no estaba preparada todavía para algo como nosotros.
Por tanto, hicimos acuerdos de un tiempo con sus líderes para cuando la gente estuviera consciente de nuestra presencia. Esta parte del acuerdo no se ha mantenido en absoluto por parte de los humanos. También se acordó que mientras tanto se tomarían medidas para corregir las condiciones medioambientales de tu planeta por medio de nuestro consejo y tecnología. Decimos consejo porque respetamos el hecho de que este es vuestro planeta, no el nuestro. Tu gobierno también rompió este acuerdo. Sentí una sensación horrorosa de abandono por parte de estos seres. Son diferentes. Nunca sentí una emoción verdadera de los otros alienígenas antes, pero la sensación no era en absoluto buena. Se sentía como una gran pérdida. No pude evitar preguntar. No nos vais a abandonar, ¿verdad? Hubo una pausa de silencio muy larga. Tuve un fuerte presentimiento de una pérdida tremenda. Por eso pregunté otra vez, ¿verdad? Hubo otra pausa muy larga. Entonces finalmente dijeron, no. Ahora estamos concentrados nuestra energía en las personas normales. Vuestro aire y vuestras aguas están contaminadas. Vuestros bosques, selvas y árboles y vida vegetal están muriendo. Hay varios fallos en vuestra cadena alimentaria. Poseéis gran cantidad de armas nucleares y biológicas que implican una contaminación biológica y nuclear. Vuestro planeta está superpoblado. Vuestro planeta se encuentra casi en el punto de ser demasiado tarde, a menos que vuestra gente actúe inmediatamente. Hay métodos mejores de proporcionar energía y alimentar sin causar ningún daño al planeta. Los que están en el poder saben esto y tienen los medios de poner estos métodos en uso en todo el mundo. Les pregunté, ¿por qué no lo hacemos ya? Hubo silencio y todo era muy extraño porque se podía ver que todo el grupo pensaba y hablaba como una misma mente a la vez. Parecía una buena cosa porque yo me encontraba participando en una reunión de honradez y bondad. Lo mejor de todo era que por primera vez estaban dando respuestas concretas a mis preguntas. Los que están en el poder los consideran, es decir, la tecnología para una energía limpia y abundancia de alimentos, como una amenaza militar y contra la seguridad. Entonces me enfadé muchísimo y dije, ¿intentas decirme que las personas que tenemos en el poder tienen la capacidad de salvar y mejorar este planeta y que no están haciendo nada? La idea de que la tecnología estaba siendo ocultada al público por causa de la paranoia y la codicia me indignó, y los alienígenas vieron mi estado. Pero eso era verdad. Amnistía. ¿Qué queréis decir? Una amnistía total para los que están en el poder, los gobernantes y los líderes que han estado ocultando la verdad. Que no les consideréis responsables por los hechos erróneos del pasado. Esta es la única manera de que estos líderes puedan dar a conocer la verdad. Es necesario que hagáis esto para trabajar todos juntos y sobrevivir. Hubo silencio durante un rato, como si quisieran que yo pensara sobre lo que me habían dicho. Se trataba de aceptar una dura realidad. Si alguien tuviera una buena razón para odiar a su gobierno por haber ocultado esta información, ese era yo y otros como yo. La mayor parte de los abducidos todavía son víctimas de sufrir el ridículo constantemente, cuando la política de tu propio gobierno te dice estás totalmente loco. Eso solo hace más intenso el dolor. Pero hay algún tiempo en el que la inteligencia debe gobernar las emociones. Por tanto, les pregunté, ¿cómo encajo yo en todo esto? ¿Qué puedo hacer en realidad? Lo que estás haciendo. Compartiremos muchos más conocimientos contigo en el futuro. Aunque entiendes muchas cosas, te enseñaremos mucho más. Continúa trabajando con la gente que venga a ti. Somos conscientes de los pequeños grupos que se están formando en el mundo. Las personas que los componen están preparadas para aprender y las consideramos el núcleo. Lo más importante es el estado de tu planeta.
El primer paso para resolver este serio problema es la amnistía. Este es nuestro consejo. Recibirás más conocimiento en un futuro cercano. Una luz blanca giratoria con un toque de verde comenzó a irradiar sobre sus caras y la parte superior del cuerpo. La intensidad de esta luz poco a poco se hizo más brillante. Irradiaba sin fuente detectable. Entonces vi cómo eran realmente. Eran grandes. La parte superior de sus cuerpos parecían apoyadores de fútbol. A medida que la luz se hizo más brillante y los detalles más claros, el miedo y la conmoción me atravesaron como un rayo. Tenían escamas y sus caras eran como de serpiente o lagarto, como nada parecido a los extraterrestres más pequeños. Sentí un shock instintivo extraño y profundo, pero me dije que debía calmarme. Sus ojos eran pequeños como los nuestros, pero con forma de diamante. Las pupilas estaban rojizas, sus cabezas eran grandes y sus cejas sobresalían de sus ojos en diversos grados, dándoles a todos algún tipo de individualidad. Me sorprendió que estuvieran profundamente molesto por ellos. Luego les dije, prometiste un saludo. Lo hicieron. Todos y cada uno de ellos levantaron lentamente los brazos y los agitaron frente a sus caras, un espectáculo digno de contemplar. Esto me relajó, pero me sorprendió una característica que no esperaba, sus manos. Sus manos eran enormes, con facciones gruesas como mazas, que según mis cálculos parecían demasiado gruesas para trabajar con instrumentos finos. Sin embargo, una vez más tuve que recordarme a mí mismo que su tecnología se activa mediante el pensamiento y de todos modos estaba juzgando por mi limitada experiencia humana. Comenzó la aceleración, recuperé la conciencia en casa como de costumbre, pero la experiencia aún me atrapó. ¡Qué mensaje! ¡Qué comunicación tan importante! Estas criaturas tienen una posición ventajosa que nadie más puede tener. Pudieron ver lo que muchos de nosotros nos negamos a ver. Cuando el sol salió por el horizonte sentí como si fuera un amanecer de promesas y posibilidades, y mi miedo desapareció por completo. Me quedé dormido en paz. Hay otra cosa que es curiosa en el libro porque para sacarle el semen, para curar su brazo y otra serie de cosas, utilizan una varita, una barra metálica brillante, que es la varita mágica. Y entonces con esa varita le ponen encima de los testículos y le sacan el semen, o le curan un brazo, o le curan los problemas que tiene. Esa varita mágica, curiosamente, a él le recuerda cómo las brujas utilizaban elementos como el búho, la lechuza, que son de esto de las brujas, y la varita mágica. Lo que quiere decirse que ha habido mujeres, y hombres, evidentemente, que han sido juzgados como hechiceros o como brujos, que sencillamente habían tenido la visita de estas entidades y le hablaron de la alegoría de esa varita mágica que ellos emplean magistralmente y que nosotros hemos emulado como la varita mágica de los cuentos de hadas. Curioso, ¿no? Y al final, pues Yale hace un resumen, el libro es muy largo, pero hace un resumen de cuáles son sus conclusiones fundamentales. La idea es que tengáis una perspectiva del libro que yo me gustaría que lo leyeseis porque he hecho un resumen muy rápido, muy escueto, pero aún así da para mucho más. Seguiremos adelante con otro vídeo complementario donde él dice, digamos, lo que ha descubierto, las conclusiones. Pero hasta aquí el vídeo que os quería presentar, obligado si queréis saber de abducciones y lo que pasa en la trastienda del fenómeno OVNI en Estados Unidos y en el mundo entero. Debido a la intensidad del encubrimiento de información relacionada con estos temas, no podemos saber exactamente qué ha sucedido entre los visitantes y nuestros gobiernos. Basándome en mis experiencias y perspectiva sobre lo que realmente sucedió, los extraterrestres hicieron contacto con los principales gobiernos de la Tierra antes del accidente de Roswell. Explicaron a los líderes de la Tierra que el desastre ambiental
era inminente y que teníamos que hacer algo al respecto. Nuestros líderes, sin embargo, supusieron que las poblaciones de la Tierra aún no estaban preparadas para conocer a los extraterrestres. Entonces se llegó a un acuerdo. Los extraterrestres nos proporcionarían ciertas tecnologías para ayudarnos a limpiar nuestro medio ambiente, lo que ayudaría a garantizar la supervivencia humana y protegería su inversión en nosotros, produciendo por parte de ellos repuestos biológicos. A cambio se acordaron ciertas pautas de tiempo durante las cuales nuestros líderes debían alimentar cuidadosamente a todas las poblaciones de la Tierra con información sobre la existencia y el papel de la vida inteligente no humana en la Tierra. La tecnología llegó debidamente, pero nunca llegó el momento apropiado para revelarla, lo que llevó a un largo periodo de secreto, desinformación y encarcelamiento y personas desaparecidas, la mayor parte de lo cual se hizo por el bien de la seguridad nacional. Tomamos la tecnología y ganamos dinero y armas con ella, pero no se hizo nada respecto del cuidado de la Tierra. También es posible que los extraterrestres hayan entregado aún más tecnología a cambio de que los gobiernos de la Tierra destruyan todas las armas nucleares.